Y les parece, nos vamos con el informe y ya venimos con la conversación con Francisco Arroyo. Desde 2004, México y Uruguay tienen un tratado de libre comercio. Recientemente, el presidente Tabaré Vázquez afirmó que es interés de Uruguay profundizar el intercambio comercial. Según fuentes diplomáticas, el primer mandatario prevé viajar a ese país entre septiembre y octubre próximos. Desde abril de 2016, México designó a Francisco Arroyo como embajador mexicano en nuestro país. Arroyo, abogado de profesión, tiene una trayectoria política de 25 años. Pertenece al Partido Revolucionario Institucional, fue diputado, senador y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Azteca. Y le damos la bienvenida a Francisco Arroyo, un gusto recibirlo, embajador. ¿Cómo está usted? Siempre muy contento de verte. Bueno. Ana María. Bueno, muchas gracias, embajador. Turka Mizrachi en Twitter. Sí, exactamente. Sí, el sobrenombre. Bueno, embajador, estamos en un momento en la región complicada. ¿Cuál ha sido la posición de México respecto a la situación en Venezuela, embajador? México externó por medio de un comunicado oficial de la Cancillería su profunda preocupación por la situación en Venezuela. Junto con otros países en la Organización de Estados Americanos, ha pugnado porque exista un diálogo verdadero, porque tenga buenos propósitos, buenos finales, pero fundamentalmente la preocupación es porque los tres poderes en Venezuela funcionen bien y que el equilibrio y la normalidad democrática pues estén ahí. Bueno, decíamos, ¿no? Hay como situaciones muy conflictivas, hay como una inestabilidad de las democracias. Usted me decía que se asume que hay crisis, hay malestar de las poblaciones con las democracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un país como México? ¿Cómo está esa relación? Las estadísticas y las encuestas nos dicen del poco aprecio de los ciudadanos por la normalidad democrática. La gente piensa que son procesos que cuestan muy caros, que luego los beneficios de la normalidad democrática no les llegan a los bolsillos, que la seguridad no es la que la gente desea, en fin. Yo siempre he dicho, y en México participamos de esta idea, que el fortalecimiento de las instituciones es el único camino para que la sociedad y la gente aprecie la normalidad democrática. En México hemos hecho un esfuerzo fundamental, tuvimos una serie de reformas estructurales, de darle autonomía constitucional a muchas de las instituciones, a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado, que ahora se llamará así, la que tiene que ver con las cuentas nacionales, las que tienen que ver con una serie de normalidades que en México tienen que funcionar muy bien. Pero vamos, es el fortalecimiento de las instituciones y no la voluntad individual de ningún hombre la que nos va a dar crédito ante la sociedad. En la tarde de ayer estaba un poco revisando la prensa mexicana y sabe que me sorprendió mucho encontrar un editorial de un periodista mexicano, periodista que dirige un diario llamado Diario del Norte de Juárez, seguramente usted lo conoce mucho mejor que yo, un diario, por lo que dice ahí, 40 años de existencia. Este periodista se llama Óscar Cantú y tiene Cantú Murguía, y tiene 27 años de periodista, y hace un editorial y dice que cierra el diario por falta de seguridad, porque en México están matando periodistas, que es matar la libertad de expresión, que es... Yo creo que en un lugar donde están asesinando periodistas está más que cuestionada la democracia. Es un Estado que no funciona. Él relata, yo la verdad le confieso, mire lo que dice: el periódico Norte de Ciudad Juárez dejará de publicar su edición impresa debido a que no existen garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico. Domingo 2 de abril, este editorial. A ver, vamos por partes. Y la impunidad de esta situación, ¿no? De que no se encuentran quiénes son los responsables de los asesinatos, nada menos que de periodistas. Y no lo digo, usted lo entiende, en un sentido corporativo, sino que los periodistas es la expresión de la libertad de expresión, si existe o no existe. Sí, es cierto. Y en México estamos porque exista y porque los periodistas tengan todas
las garantías. Hemos tenido casos muy desafortunados de periodistas asesinados. El último caso muy triste de una periodista extraordinaria, corresponsal del diario La Jornada, precisamente en Chihuahua. Miroslava Brych. Miroslava Brych, una mujer extraordinaria, además, en un suceso de sangre terrible. El Estado mexicano y el gobierno generaron una fiscalía que no ha tenido los éxitos necesarios. Yo conozco al Procurador General de la República, fuimos compañeros en el Parlamento, un abogado muy serio, muy entrón, con mucha fortaleza, y estoy cierto y seguro que, bueno, pondrán todas las precauciones y los elementos técnicos necesarios para que esta fiscalía cumpla con su deber. Platicábamos también de que los diarios están abandonando sus ediciones impresas, porque los jóvenes están yendo a ver los portales. Usted dice que esto no es usted, a ver, este dice diario usted miente, dice no, Cantú miente. Y mi solidaridad con el señor Cantú. Deja de publicar en impreso, va a una edición digital, como muchos diarios lo están haciendo. El cambio a los diarios les cuesta trabajo, pero nos damos cuenta que de repente un diario escrito, un diario en papel, a lo mejor tira 10,000 ejemplares, cuando en un portal pueden tener 20 o 30 o 40,000 visitas al día, de jóvenes que generan opinión, que generan una serie de, pues alrededor de la prensa, de movilidad social, que es mucho más oportuna, y creo que es el futuro de la prensa. Sin embargo, el gobierno mexicano está total y absolutamente comprometido con la libertad de expresión. Les doy un ejemplo que es muy claro. Una de las reformas estructurales a las que me refería es la de telecomunicaciones. ¿Y qué pasa con la reforma de telecomunicaciones? Los mexicanos y su gobierno pensamos que la gente se tiene que comunicar a donde quiera y decir lo que quiera. Luego entonces, el costo de la telefonía y de los datos en México, bueno, se fue a un 50% menos. Luego entonces, es muy importante para el gobierno mexicano que este ámbito y este espíritu de libertad subsista. Los portales son muy exitosos, hay portales mexicanos exitosísimos, sí, inclusive los portales de los diarios, como el del Reforma o el del Universal, sí, o CDP Noticias, o en provincia como Zona Franca, del que charlábamos hace un momento, son muy exitosos. Embajador, hace unos días una periodista mexicana declaraba en una radio uruguaya, en Océano FM, y ella decía que desde el año 2000 a la fecha mataron más de 100 periodistas en México, y de esos 100 muertos no se sabe absolutamente nada. Y hay un convencimiento de los periodistas de que quienes están matando a los periodistas son los narcotraficantes, pero que los narcotraficantes están infiltrados en las estructuras del Estado. Incluso ella mencionaba a la propia fiscalía, esa unidad que se crea. Ellos dicen, solo con gente infiltrada pueden acceder el narcotráfico puede acceder a la información que está accediendo, y están matando periodistas, y estamos esperando que el gobierno mexicano nos dé una respuesta. Y yo creo que tienen razón, yo creo que el gobierno federal tiene que dar una respuesta, y en eso estamos empeñados. Sí, tenemos un problema en México severísimo de delincuencia organizada. Los periodistas valientemente los denuncian y vienen este tipo de reacciones criminales y terribles. Platicamos, y lo hemos dicho muchas veces, que tenemos en el vecino del norte el principal consumidor del mundo de droga, y que por México pasan una serie de sustancias nocivas que vienen de Centro y de Sudamérica, que pasan rumbo a los Estados Unidos, que parte de esa droga desgraciadamente se está quedando en México, que estamos teniendo adictos, como empieza a haber en otros países que no tenían el problema de adicciones y que luego les genera la delincuencia organizada. Pero usted dice, desde el gobierno hay una voluntad, porque Hay yo una estaba pensando, antes total. de Peña Nieto estaba el presidente Felipe Calderón, él Sí, decidió, no sacó problema, el no es un ejército problema a la de calle. partidos, es un problema institucional. Y van estas drogas a los Estados Unidos, ¿y con qué le pagan las mafias norteamericanas a las células de la delincuencia organizada mexicana? Con dólares en efectivo y con armas. Pero ¿y los políticos mexicanos qué dicen a esto? Porque, a ver, hay un compromiso de muchos periodistas, se les nota al punto que hay 100 muertos.
Ahora, y hay un compromiso de los políticos mexicanos, usted dice no es un tema de partidos, pero hay un compromiso porque si no, México se convierte prácticamente en una democracia muy, muy débil. Usted, lo hemos conversado en otro momento, usted era diputado cuando ocurre Ayotzinapa, ¿verdad? Digo, en el año 2014, también, 43... También como producto de la delincuencia organizada, por cierto. Este asunto que fue muy triste. Y no se logra desde el Estado lacera. saber quiénes fueron los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa. Mire, nunca como en estas épocas hay narcotraficantes presos. Pero es una hiedra de 1000 cabezas. Porque usted va por una cabeza y salen 10 cabecitas. Es muy problemático. Este asunto corroe las entrañas. Le pasó a Colombia. Nos está pasando en México. Cuando más éxito tiene el Estado mexicano en el combate contra el narcotráfico, curiosamente es cuando la violencia surge con mayor intensidad. De repente se logran, ¿qué le diré?, confiscaciones muy importantes de cocaína, de metanfetaminas, se pone un alto en los puertos para que no entren la pseudoefedrina que sirve como sal para la producción de las drogas más terribles, y es cuando la delincuencia surge con mayor aplomo. Este es un esfuerzo que requiere una coordinación internacional y que requiere, sí, un fortalecimiento de las instituciones del que hablábamos y que requiere, ¿qué le diré?, todo un ímpetu nacional. A los mexicanos nos duele muchísimo lo que pasa. Quiero decirles que es en zonas muy específicas de México. ¿Qué le diré? El estado de Guerrero, Veracruz. Tenemos el 90% del territorio nacional viviendo en paz. Tenemos el norte de Veracruz y algunas partes del sur. Tenemos algunas partes del norte del país. En fin, algunos estados como Morelos. Pero en las partes, sobre todo turísticas del país, en donde la actividad económica genera un estado de mayor bienestar, no tenemos ningún problema. Usted dice que hay una voluntad política del Estado mexicano, porque uno siente que también todas estas situaciones son las que generan el malestar de la población, que uno lo sintetiza en el malestar con las democracias, porque empiezan a ser democracias que fallan, una democracia que no defiende la libertad de expresión, es una democracia que está con una deuda enorme. Y nosotros estamos plenamente conscientes de ello. En donde podemos ensanchar los canales de comunicación y de libertad, lo hacemos. Y en donde tenemos conflicto, tenemos que ir ahí. ¿Qué pasa también de repente? Que en algunos estados se ha visto, este no es un asunto que tenga que ver con un partido político, se ha visto que en los estados en donde hay alternancia, en donde sale un gobierno de un signo partidario y llega de otro signo partidario, en el cambio, en el recambio de los responsables, hay un brote de la delincuencia organizada. ¿Y usted cree terrible. que eso pudo haber pasado en Ayotzinapa? En Ayotzinapa no, porque ahí era el mismo gobierno. Un gobierno local muy corrupto. Por el caso Ayotzinapa hubo 43 estudiantes desaparecidos, pero hay más de 120 detenidos. Entre otros, el presidente municipal y su esposa, que eran personajes de una novela de horror. Usted dice, no son del partido de quien está en la presidencia. Eso no nos importa, porque yo soy inclusive embajador de todos los partidos, porque soy representante del Estado mexicano y así me asumo. No soy miembro de un partido. ¿Cómo es posible que se pueda decir, bueno, eran corruptos y estaban ahí? Digo, no sé, es como... Pues ahí estaban, ya no están. Y claro, el gobierno ha puesto en esa zona, por cierto, en las colinas de esa zona, una parte muy importante de la población históricamente se ha dedicado a la producción de amapola. Y entonces el gobierno tiene que entrar a cambiar los cultivos, a cambiar la mentalidad de la gente, a que no saquen su producto por medio de los autobuses que llevaban a los estudiantes que se vieron metidos en este terrible incidente. Pero a ver, hay más de 110 o 120 detenidos, se sigue buscando a otros y de repente la Procuraduría Federal, el Ejército y la Marina Armada de México, que han tenido ambos papeles fundamentales en el combate al narco,
van y se meten con todo. Y lo que sí les quiero decir es que del gobierno y del Estado Nacional como tal, hay un compromiso fundamental en la lucha contra el narcotráfico. ¿Son muchos? Sí, son muchos, porque es buen negocio, porque la impunidad es un buen negocio, porque de repente ser delincuente es buen negocio cuando hay tantos que hay que perseguir. Ahora lo que tenemos que hacer es que el mexicano, los mexicanos y la sociedad en su conjunto sepa que ser gente honorable y trabajadora y de bien, y que teniendo los medios necesarios para producir riqueza, no conviene ir a la delincuencia. Y respecto a la relación con Estados Unidos, embajador, se ha modificado mucho en este tiempo. Es muy reciente la asunción de Trump, aunque nos parezca que hace tanto, porque bueno, asumió el 21 de enero pasado. ¿Está siendo muy diferente a como había sido con el expresidente Barack Obama? O con todos los presidentes de los Estados Unidos. ¿Siempre es conflictiva, dice usted? Sí, todos los presidentes mexicanos en sus memorias hablan de la relación con Estados Unidos como la más conflictiva que deben de tener. Sin embargo, han pasado muchas cosas en estos meses. El día 20 de enero de este año, cuando asume el presidente Donald Trump, como le dicen aquí, Trump, con un acento un poco británico, en México le dicen Trump. Bueno, cuando asume el presidente Trump, o Trump, el dólar estaba a 23 pesos, cuando venía estando a 17, 18, ahorita está a 18. ¿Qué quiere decir? Que los mercados descontaron la inestabilidad que pudiese haber provocado una relación muy conflictiva con los Estados Unidos. Pero además ya se dijo en qué términos vamos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y cómo vamos a la negociación junto con el TLC de todos los temas, entre otros el de seguridad, para que no nos pase en México lo que nos está pasando con dólares y armas que vienen de los Estados Unidos, para que el intercambio de información sea mucho más eficaz y para que 34 de los 50 estados de la Unión Americana sigan enviando como destino primigenio sus exportaciones a México y muchos estados de México sigan enviando como principal destino a Estados Unidos. Pero, ojo, los mexicanos supimos que no debíamos de confiarnos en un solo destino comercial. Y estamos abriendo, sobre todo en Latinoamérica, caminos del comercio mexicano para que fluya con mucho mejor éxito nuestra relación comercial con Uruguay, con Brasil, con Argentina. Les pongo 3 ejemplos. ¿Usted cree que efectivamente se va a terminar construyendo el muro en la frontera entre México y Estados Unidos? Mire, que es lo que prometió Trump, ¿no? Los mexicanos somos muy escépticos. Y somos muy escépticos porque el muro cuesta muchísimo dinero y no sé si haya disposición presupuestal, porque son 3.150 kilómetros de frontera, con 58 puntos fronterizos, con más de 1 millón de cruces de personas al día, más de casi 439,000 automóviles cruzando todos los días por esa frontera, que es la más dinámica del mundo. En esa frontera hay terreno muy escabroso, hay un río caudaloso, las afluentes de ese río están del lado mexicano. Los estados fronterizos norteamericanos, que son estados desérticos, sufrirían mucho sin esa agua que deviene de un convenio de aguas internacionales. Hay 2 presas muy importantes, la de la Amistad y la Falcón. Hay no es tan sencillo, entonces. Hay comunidades indígenas que tienen derechos. Y que tienen derechos y un autogobierno y usos y costumbres. Luego, entonces, nosotros lo vemos muy complicado, pero además sabemos, y los legisladores estadounidenses lo saben, que un muro no detiene a la gente, porque a la gente lo que la impulsa es la necesidad, y la necesidad, como decía Miguel de Cervantes, tiene cara de hereje. A todo esto, bueno, hablando de tratados, que usted recién decía que se va a renegociar todo, Uruguay y México, desde el año 2004, firmado por el extinto expresidente Jorge Valle y a quien conocí, tuve la oportunidad de conocer y de charlar con él un par de meses antes de que faltara, y lo gocé mucho. Era, sí, una persona muy simpático, sí. Y el expresidente Vicente Fox, sí, que recuerdo también su presencia aquí en Montevideo, que firmaron este tratado de libre comercio, que usted decía, bueno, hay una voluntad entre Uruguay y México de profundizar ese tratado de
de libre comercio, de intercambio comercial entre ambos países. Pero no solo hay voluntad, ya hay acciones muy concretas. La Cancillería uruguaya, que tiene personajes muy serios y muy técnicos, han enviado al subsecretario Cancela y a las áreas de apoyo técnico, y estamos muy avanzados. La semana pasada hablaba con Rosaura Castañeda, que es la mexicana, una joven muy inteligente encargada de este asunto por México, y con el subsecretario Baker, y vamos muy avanzados. A ver, la relación con Uruguay tenía algunos pendientes desde el 2008 y los hemos puesto a tiempo. La colaboración y la buena relación entre Luis Videgaray y Nim Novoa, entre Socorro Flores y Juan José Cancela, han dado muy buenos resultados. La comunicación que tenemos Jorge Delgado, embajador uruguayo en México, y yo, que es casi diaria, cuando usted dice, ha dado muy buenos resultados. Cuando usted dice muy buenos resultados, ¿quiere decir que se va a intensificar la relación comercial? Sí, y creo que más en beneficio de Uruguay, porque vamos a aprovechar los contraclimas. Estamos viendo con alguna naviera tener una navegación mucho más oportuna en tiempo. No sé, una naviera que pudiese eventualmente tener una sola escala en un puerto brasileño y llegar a México, y en lugar de hacer 2 meses, hacer 15 días o hacer 10, para que algunas frutas y verduras mexicanas pudiesen venir en tiempos de frío para acá, que nosotros tenemos calor, y viceversa, y que la carne de Uruguay llegue con mayor oportunidad a México, que nos ayude para tener calidad y precio en México, y también para que los uruguayos puedan, pues, tener otro mercado, que es muy importante. México tiene una deuda consigo mismo que los mexicanos estamos muy conscientes, y es el fortalecimiento de nuestro mercado interno, que es de 120 millones. Es un mercado muy importante. Es un mercado Estamos hablando que se puede llegar a incrementar la venta de los productos agroalimenticios que tiene Uruguay en el mercado mexicano. Y que los tiene muchos y de muy buena calidad. Uruguay podría alimentar 20 veces más su población. Sin lugar a dudas. ¿El presidente uruguayo tiene previsto viajar a México? Sí, el presidente uruguayo es muy querido y apreciado en México, sobre todo porque lo identifican los mexicanos por su lucha contra las adicciones y contra el alcohol, contra el tabaco. Sí, contra el tabaco. Contra el tabaco. Y hay algunas costumbres uruguayas que inclusive los mexicanos hemos copiado con éxito. El plan Ceibal, por ejemplo, lo llevamos a México con mucho éxito. La falta de saleros en las mesas, el menos sal más vida. Y las políticas antitabaco del presidente Tabaré las hemos prácticamente copiado. Y acompañamos anímicamente al presidente Tabaré en su lucha contra los grandes Dráculas de las empresas tabacaleras, y gozamos junto con él su éxito. Embajador, un gusto Encantado. haberlo tenido en esta mesa de trabajo. Volvemos a conversar en cualquier momento. La turca Mizrachi en Twitter. Así será. Embajador, gracias por haber estado. Gracias Volvemos a a ustedes. conversar en cualquier momento. Nosotros continuamos en la mañana.